domingos a las 10 de la mañana, clase bíblica, y a las 11:15 el culto de adoración como este que estamos teniendo hoy. Grato verles a todos, que hayan tenido una buena semana, espero. Y si no la han tenido tan buena, dejemos esas circunstancias en la cruz del Calvario y despojémonos de todo peso que nos asedia, como dice el autor de Hebreos, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, que es justamente hoy enfocarnos en el Señor. Cualquier problema, cualquier dificultad, dejémoslo por allá. El Señor se va a encargar luego. Nosotros ahora demos todo lo que tenemos y lo que somos para escuchar la palabra y poder disfrutar de este tiempo juntos. ¿Dónde están los pequeñuelos, los niños? Vengan por aquí. Vamos a orar por ellos. Por aquí, mejor, para que salgan en televisión. Eso, queremos que vean a nuestros niños. Ven por aquí, Carolina. Eso. Lindo grupo de niños, algunos han faltado. Hay algunas familias que están de vacaciones, están de viaje, pero queremos orar por ellos. Niños, hoy día no hay clase de escuela dominical. Hoy es el domingo que les toca estar sentados con papá y mamá y escuchar el culto y portarse bien como siempre lo han hecho, ¿ya? Eso lo hacemos para que nuestros niños vayan aprendiendo la importancia de participar del culto. De cuando en cuando los tenemos aquí en el culto con nosotros, porque queremos que ellos también aprendan de la palabra y aprendan a comportarse como tiene que ser en el culto de adoración. Bien, vamos a orar por ellos, vamos a orar. Padre Santo, gracias por nuestros niños. Qué alegría, qué bendición. Tú has dicho, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hay tanto gozo en nuestro corazón al ver estos niños, por quienes pedimos tu bendición. Que tú, Señor, les acompañes, les hables, que vayas formando en sus vidas convicciones profundas, para que cuando sean mayores puedan enfrentar la vida tomados de tu mano. Bendícelos y bendícenos también al abrir tu palabra. Háblanos, que sea un tiempo de edificación para todos nosotros. En Cristo Jesús oramos así. Amén. Amén. Bien, niños, vayan con sus papis y sus mamis, por favor. Nos alegramos de tener a Rocío de vuelta también, después de un mes por allá por el Ecuador. Bienvenida, Rocío. Que el Señor te bendiga. Hemos estado orando por tu salud también, sabiendo que estabas un poquito afectada, pero gracias a Dios que ya estás con nosotros. Bien, el día de hoy el tema es el rol del esposo según la Biblia. La semana pasada hablamos del rol de la esposa, y si alguna esposa no vio el mensaje, vaya a YouTube y ahí lo va a encontrar, ahí está. ¿Cuántos esposos hay aquí? Levanten la mano todos los esposos. Muy bien, tenemos varios aquí, ¿no? Y otros que seguramente en el futuro van a entrar al equipo de los casados también. Bueno, vamos a hablarle hoy día a los esposos, y seguramente que las esposas van a estar bien atentas con el codo listo para codear al esposo, ¿no? Bueno, esperamos que sea un tiempo de edificación para todos, tanto para la esposa como para el esposo. El rol del esposo, según la Biblia, nuestro pasaje es el mismo de la semana pasada, que hablamos de la esposa, Efesios capítulo 5, que lo vamos a leer en un ratito. Ese es el tema para hoy. Bien, que bueno, ya me está funcionando el mando aquí que hemos adquirido. Cuando hablamos del rol tanto de la esposa como del esposo, tenemos que ser honestos en reconocer que hay mucho material que se ha escrito. Usted va a una librería cristiana o secular y va a encontrar material en abundancia. Autores cristianos, psicólogos incluso, conferencistas, evangelistas. Hay mucho material que se encuentra en cuanto al rol del esposo. Pero hoy queremos enfocarnos no tanto desde la perspectiva psicológica, sino más bien de lo que dice la palabra de Dios, que es lo que la Biblia nos dice. De paso, yo les voy a mandar al grupo de WhatsApp al final algo que me llegó sobre el esposo, que puede ser también de ayuda y complementar un poco lo que vamos a decir en esta hora. Y si bien es cierto, sabemos que la psicología puede ser de gran ayuda en muchos campos,
no definitiva, pero sí puede ser de gran ayuda. Lo que más nos interesa es ver qué es lo que la Biblia nos dice. Y tengo que confesar que al hablar del rol del esposo, no les hablo solamente a ustedes, me lo recuerdo a mí mismo. Porque nos hace bien a todos de cuando en cuando recordar los principios bíblicos que tienen que ver con el rol de la esposa o el rol del esposo. Así que no crean que yo aquí soy el esposo perfecto. Ahí está Celeste, que puede muy bien decirles la cantidad de errores que tengo, pero sí trato de ser el mejor esposo en lo posible cada día. El propósito va a ser conocer, valorar y practicar los roles que tiene el esposo como padre de familia, en el hogar cristiano, evaluar de alguna manera también en qué aspectos los padres de familia o los esposos de nuestra iglesia tienen alguna debilidad, alguna flaqueza, ¿no? Por ahí hay una pata media coja que necesita ser reparada, enderezada, para que podamos caminar bien. Porque de eso se trata. La iglesia está compuesta por familias. La iglesia está compuesta por hombres y mujeres que no somos perfectos, pero que necesitamos mucho de la asistencia de Dios para esforzarnos en ser buenos padres, buenos esposos, buenos cristianos. Puede ser que en el transcurrir de la vida nos sentimos cansados, nos sentimos agotados, tal vez nos sentimos hasta frustrados, queremos ya, como se dice en el boxeo, tirar la toalla, ¿no? Esos momentos pasan en la experiencia de todos nosotros. Pero lo importante es volver al Señor, agarrarse del Señor y en medio de la frustración y aún del pecado, levantarnos para seguir adelante en la tarea que Dios nos ha encomendado. Así que es necesario entender que en muchos casos, el éxito o el fracaso del esposo como líder espiritual es el factor clave para poder nosotros determinar cuál va a ser el resultado en nuestro hogar. Es importante entonces ver qué es lo que la Biblia nos enseña, cuáles son los problemas que enfrentamos dentro de la familia y cómo podríamos resolverlos. Yo creo que si nosotros fuéramos muy cuidadosos en cumplir lo que la Biblia nos dice, muchos de los problemas que encontramos en el hogar se resolverían más fácilmente. El gran problema es que muchas veces no estamos prestando atención a lo que nos dice la palabra de Dios. No estamos prestando atención a lo que nos dice la Escritura. Así que mi deseo, mi anhelo es que podamos entender y captar lo que nos dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 33. Ya lo hemos leído la semana pasada, pero vale la pena volver a leerlo. Efesios capítulo 5, desde el 21 en realidad hasta el 33. Dice así la palabra del Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En este pasaje el Espíritu Santo de manera clara nos muestra cuáles son los roles de la esposa y del esposo. La semana pasada ya vimos los roles que la esposa debe cumplir. Y es importante notar que en el idioma original, que es el griego popular o el griego koiné, encontramos que Dios dirige 40 palabras a la esposa. Pero ¿sabes cuántas palabras Dios dirige al esposo? 115 palabras. Casi el triple de lo que Dios le habla a la esposa, se lo está diciendo Dios al esposo. Y esto tiene que llevarnos a una reflexión, porque por alguna razón Dios está poniendo un énfasis en lo que quiere decir al esposo antes que a la esposa. Por alguna razón, por algo será, ¿no es cierto? La relación matrimonial, sin dudar, recae en su mayor responsabilidad en el esposo. Quizá por eso Dios le habla más al esposo que a la esposa. Hay mayor responsabilidad, hay mayor sacrificio, hay un rol sumamente importante que nosotros los esposos cumplimos. Y estos versículos que hemos leído tienen innumerables aplicaciones prácticas para todo matrimonio. Pero antes de aplicarlo hay que entenderlo. Hay que entender por qué Dios dice lo que dice al esposo. No hay un solo pasaje en la Biblia, uno solo, que nos describa cuál es el rol del esposo cristiano. No hay un solo pasaje. Hay varios pasajes, hay varios temas, hay muchos versículos que nosotros encontramos. Pero Efesios nos sienta la base. Hay que entender que Éfeso era una ciudad pagana. Una ciudad no solamente idolátrica, sino donde reinaba la inmoralidad sexual. Y en ese contexto había una iglesia cristiana. Por eso es que Pablo tiene que dar instrucciones específicas al esposo y a la esposa, porque ellos vivían en una sociedad inmoral, donde se asociaba la idolatría con la sexualidad. Entonces es importante entender que el libro a los Efesios nos ayuda a sentar las bases y comprender cuál es el papel que nos toca como esposos en el hogar. Y el primero que quiero compartir con ustedes es que nos toca ser cabeza del hogar. Ese es el primer papel importante que tú y yo como esposos nosotros jugamos dentro del matrimonio. ¿Qué dice la palabra? En el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Dios lo ha establecido así. Dios ha establecido que el hombre sea la cabeza del hogar. Conocemos muy bien que en toda institución, en toda actividad, en toda organización, aún en el deporte, es necesario tener una cabeza. Es necesario tener un líder. Una organización con dos cabezas no funciona bien. Hay una sola cabeza. Un gerente, un jefe, un director, hay uno. Eso es lo natural, eso es lo normal. Si no hay una cabeza, entonces la institución, el equipo, la organización no funciona como tiene que ser. Y en el matrimonio, Dios ha establecido que la cabeza del hogar es el hombre. Ahora hay que explicarlo porque nosotros vivimos en una sociedad feminista, ¿verdad? Donde se nos dice que lo que la iglesia ha hecho o la religión ha hecho es desvalorizar a la mujer. Hay que entender lo que significa ser cabeza del hogar, porque esto no tiene que ver, atención esposos, no tiene que ver con un machismo exagerado.
Ser cabeza del hogar no significa que impongo mi machismo latinoamericano, ya que somos aquí la mayoría latinos, ¿no? Ese machismo que está impregnado en los hombres. No tiene que ver con un desprecio a la mujer, porque se ha malentendido lo que significa ser cabeza del hogar. No tiene que ver nada con esas filosofías actuales que pretenden engañar a la gente diciendo que la Biblia enseña un menosprecio por la mujer. No, al contrario, la Biblia le devuelve a la mujer la dignidad que perdió y que lamentablemente en el contexto judío no fue valorada. Pero la Biblia le devuelve a la mujer un lugar de posición, de valor, de dignidad. Entonces Dios no puede decirle al hombre, tú eres cabeza del hogar, entonces haz lo que quieras con tu mujer. Eso es imposible. Porque Dios está valorizando a la mujer, dándole dignidad y le da al hombre la tarea de ser cabeza del hogar. Que vuelvo a repetir, no es machismo, no es imposición y mucho menos desprecio por la mujer. Entonces, ¿qué significa ser cabeza del hogar? Bueno, en primer lugar, ser cabeza del hogar tiene que ver con dirigir el hogar, dirección al hogar. Ser cabeza no significa que eres superior o que eres más que tu esposa o que tus hijos. Ahí está el malentendido de muchas feministas en el día de hoy. Ser cabeza significa la responsabilidad de dirigir el hogar, de conducir el hogar. El día viernes hablábamos que la iglesia que Dios quiere usar debe ser una iglesia que se conduzca en santidad, en buen testimonio y en amor. Los que estuvieron el viernes lo recordarán y entiendo que está también en YouTube esa meditación del día viernes. ¿Qué es dirigir? ¿Qué es conducir? Bueno, lo ilustramos, ¿verdad? Tú agarras tu coche, te vas a algún lugar y te sientas al timón para conducir tu coche y llevar a tu familia a buen destino. Yo he visto que en las pistas de aquí de España, de cuando en cuando aparece un letrero que dice, tu única tarea es conducir. Y aparece el móvil con una X, ¿no? Tu única tarea es conducir. Bueno, ser cabeza del hogar significa conducir el hogar, dirigirlo, llevarlo a buen puerto, llevarlo a buen destino. Esa es tu responsabilidad como hombre. Y podríamos hablar de muchos aspectos prácticos de lo que significa dirigir el hogar. Ser cabeza del hogar no tiene que ver con una imposición sobre la familia. Tiene que ver con guiar a tu hogar, a tu esposa, a tus hijos por el camino correcto. Esto está relacionado con lo segundo, que tiene que ver con guiar espiritualmente el hogar. Tienes que dirigir el hogar, sí, a buen puerto, a tener hijos que estudien, que sean profesionales, a que los sueños de tu mujer se cumplan, pero también, sobre todo, tienes que guiar espiritualmente el hogar. Le toca al varón, escúchame bien, le toca al varón la responsabilidad de guiar a su familia en la palabra de Dios. Le toca al varón la responsabilidad de guiar a su hogar en la búsqueda del Señor. Motivarlos a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Motivarlos a venir al templo. Es la tarea del jefe de familia. Es la tarea del que es cabeza del hogar. No esperes que tu mujer lo haga. A veces descansamos mucho en la esposa, ¿no? Que ella es la que se encarga de animar a los niños para venir a la iglesia. A veces son los niños los que motivan a los padres a venir a la iglesia. Pero es responsabilidad tuya como varón guiar espiritualmente a tu familia. ¿Qué pasa cuando hay una crisis en el hogar? Cuando no alcanzó el dinero para pagar las cuentas del mes. Cuando vino una enfermedad o cuando un hijo adolescente muestra su rebeldía. Tú como cabeza del hogar tienes que guiar espiritualmente a tu familia. Habrá que orar, habrá que decirles, bueno, vamos a ver qué dice la palabra, vamos a confiar en el Señor, vamos a descansar en el Señor, pero te toca a ti
En un sentido, poner el balance, el equilibrio, para que tu esposa, para que tus hijos que quizá están débiles en la fe, que están dudando porque están pasando por un momento difícil, puedan sentirse respaldados por ti, que como varón le traes la palabra del Señor, le traes una palabra de aliento. ¿Me dejo entender? El esposo entonces tiene esa responsabilidad de guiar espiritualmente el hogar. No solamente guiarlo en otras áreas que son importantes, que pueden ser académicas, laborales, en otro tipo de decisiones, sino sobre todo en el área espiritual. No esperes que sea la esposa la que lo haga. No estoy diciendo que esté mal que la esposa lo haga, puede hacerlo, pero la tarea fundamental, principal, debe ser del esposo. En algún momento que en nuestra familia hemos estado en alguna situación difícil, económica, recuerdo alguna vez allá en Perú, con los chicos pequeños, pensando en las deudas que hay que pagar, en las cuentas que hay que pagar. Recuerdo una vez estábamos en el coche, no sé si te acordarás, Celes, estábamos en el coche conduciendo, yéndonos a algún lugar, mis hijos pequeñitos atrás, yo estaba abrumado por cuentas que habían que pagar. Y de pronto me puse a llorar, que no sabían qué pasaba, mi esposa ni mis hijos. Y en ese momento tuve que explicarles y decirles, hay que pagar cuentas y no sé cómo hacerlo. Vamos a orar, vamos a confiar en el Señor. Él va a proveer. Y recuerdo que Dios proveyó milagrosamente en aquella ocasión. Te toca a ti guiar a tu familia en el área espiritual. Sí, pastor, pero yo soy nuevo creyente o no tengo mucha experiencia o no conozco mucho la palabra. Prepárate, ven a los cursos bíblicos, no dejes de venir a los cultos los domingos, escucha la palabra, prepárate. Empieza a incluir en tu hablar, en tus labios, la palabra de Dios. Que tus hijos y tu esposa puedan percibirlo y puedan verte como un hombre de Dios. Guía a tu familia como corresponde. En tercer lugar, ser cabeza del hogar, aunque parezca una contradicción, significa ser un siervo. Como pastor, ¿soy cabeza del hogar o soy siervo? No, es que ser cabeza del hogar significa ser siervo. No es ser autoritario. Si tú has pensado que ser cabeza del hogar significa hacer un ejercicio abusivo de la autoridad que tú tienes, estás equivocado. Descártalo, por favor, porque eso es diabólico. Dios no te ha llamado a que hagas un abuso de la autoridad como hombre. Él te ha llamado a que seas un siervo. Cuidado con usar la frase, acá se hace lo que yo quiero. Acá se hace lo que yo mando. Cuidado. Ser cabeza del hogar significa ser un siervo. ¿Sabes cuántos feminicidios se han producido en España en lo que va del año? 40. 40. ¿Por qué? Porque se ha malentendido el rol de cabeza del hogar. Y encontramos hombres abusivos emocionalmente, físicamente, para con su esposa, con su mujer, y esos son los resultados. Ser un siervo significa ser un servidor. Y tu rol como cabeza del hogar es servir a tu familia. Ser un siervo, ser un ministro. En cuarto lugar, significa ser cabeza del hogar, conocer bien las necesidades de tu esposa y de tus hijos. Si no conoces las necesidades de ellos, no vas a poder servirles. Y para conocer las necesidades de tu esposa y de tus hijos, tendrás que pasar tiempo con ellos. Solamente cuando conocemos cuáles son sus necesidades, podremos resolver los problemas que se tengan que enfrentar en el hogar. Yo te pregunto, ¿estás cumpliendo tu rol de cabeza de hogar? Desde esta perspectiva, no desde lo que el mundo puede decir o la psicología puede ofrecer. ¿Estás dejando que tu esposa resuelva los problemas o estás asumiendo tú
el rol que te corresponde como padre de familia. En segundo lugar, el rol del esposo tiene que ver también con ser un proveedor para el hogar. Es tarea del esposo, del hombre de la casa, proveer para el hogar. Eso no quiere decir que la esposa no pueda trabajar o no deba trabajar. Vivimos en una sociedad donde ahora trabajan los dos, ¿verdad? Y en muchos casos es necesario para poder cumplir con el presupuesto familiar. Pero la responsabilidad y la carga recae sobre el varón. ¿Qué dice Efesios capítulo 5 en el versículo, no lo tengo aquí, versículo 29? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Cuál es la palabra clave aquí? La sustenta y la cuida. ¿Qué cosa es sustentar? ¿Qué cosa es cuidar? Tiene que ver justamente con provisión. Es decir que la responsabilidad del esposo es sustentar el hogar, es cuidar a la esposa, es cuidar a la familia, proveerle lo necesario. ¿La esposa puede colaborar? Claro que sí. ¿La esposa puede trabajar? Claro que sí. ¿Y contribuir con el presupuesto familiar? Por supuesto. Pero es tarea del esposo proveer para las necesidades del hogar. Y las necesidades del hogar se dividen en materiales, emocionales y espirituales. No piensas que solamente estamos hablando de lo material, del dinero. Sí, hay necesidades materiales, pero también hay necesidades espirituales y emocionales. Ahora bien, ¿cómo proveemos para el hogar? Obviamente, trabajando. El esposo tiene que ser ejemplo de trabajo para sus hijos, tiene que ser ejemplo de trabajo para la sociedad. Creo que esto no necesita mayor explicación. De hecho, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice: si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Miren qué fuerte lo que le dice Pablo a Timoteo cuando le escribe su carta. Si alguno no provee, sobre todo para los de su casa, es peor que un incrédulo y está negando la fe. Entonces el esposo tiene que ser un buen trabajador. Tiene que ser un hombre que se dedica, que da esfuerzo, que busca el mejor trabajo para poder proveer a su familia lo necesario. También somos proveedores dándole a la esposa lo necesario para la administración del hogar y, ¿por qué no?, para su uso personal. Ahora, yo sé que uno de las grandes causas de divorcio en nuestra sociedad, entre otras, es el tema del dinero, ¿no? El tema del dinero. Y por dinero se generan divisiones, divorcios, separaciones, etc. Esto hay que conversarlo entre el esposo y la esposa. Hay que ponerse de acuerdo sobre la administración del dinero que entra al hogar. Por un lado, no debemos ser ni mezquinos y la esposa no debe ser tampoco una gastadora, ¿no es cierto? Porque a las mujeres les encanta ir de shopping, les encanta ir de compras. Aunque a veces no compren nada, les encanta mirar las vitrinas, ¿no? Y claro, siempre compran algo igualmente, pero les encanta. Hay que ser responsables en el uso del dinero. Eso no quiere decir que a mi esposa yo la voy a tener con una actitud mezquina. La esposa debe tener libertad de moverse, pero tiene que ser bajo ciertos parámetros donde uno se ha puesto de acuerdo para hacerlo. Puede haber un esposo tacaño, pero también puede haber una esposa gastadora, y ahí habrá que conversarlo. Y si es necesario la asistencia pastoral, habrá que hacerlo para poder llegar a un acuerdo. Me acuerdo que uno de los pastores allá en Perú, que conocemos, muy querido por nosotros, él dice que cuando salía con la esposa entraba a una tienda
y quería comprar algo y él le decía: querida, ¿eso lo necesitas o lo quieres? Entonces la esposa ya reflexionaba y decía: lo necesito, si es que era algo que necesitaba, y lo compraba. Pero a veces era algo que no necesitaba, pero lo quería. Y el pastor, siendo buena gente, le daba el gusto a la esposa, porque también quería comprar algo que le gustaba. Pero es una pregunta que a veces yo le hago a Celes, ¿no? ¿Lo quieres o lo necesitas? Y hay que ponerse de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo, porque por el tema del dinero han habido tremendas discusiones, separaciones, divorcios, porque no ha habido un acuerdo en cómo debe de hacerse. Hay que conversarlo, tiene que haber un equilibrio. Lo primero, y hay que enseñarle a los niños también, debe ser apartar el diezmo para el Señor. Eso es lo primero, lo que le corresponde al Señor. Eso en familia lo hemos practicado desde siempre, desde que nos convertimos. Separar lo que corresponde para el Señor. Después, los gastos de la casa, la propina a los niños tal vez. La esposa puede saber que ella tiene un margen para comprar cosas que ella necesita para ella o para la casa. Hay que conversarlo. No se puede dar una pauta final porque cada hogar es distinto. Cada hogar es particular. Hay que ser responsables, ¿no? Permítame poner algo personal, ¿no? Celes es muy responsable con el gasto del dinero. Entonces yo no tengo ningún problema en que ella tenga una tarjeta de crédito adicional y cuando ella tiene una necesidad o algo, lo compra y lo usa. Porque yo sé que ella no va a estar todos los fines de semana de tienda en tienda comprando algo, ¿no? Hemos llegado a un acuerdo. Hay una responsabilidad en ambos. Y eso es importante entenderlo cuando se trata de el dinero en el hogar. De esto podríamos hablar mucho más. ¿De qué otra manera somos proveedores? Dándole tiempo a la esposa y a los hijos. Esto ya tiene que ver con proveer asistencia emocional en la casa. Porque hay esposos que ganan mucho dinero y le dan mucho dinero a la esposa y a los hijos, pero nunca están presentes. Nunca están cuando deben estar. Entonces, el darle tiempo a la esposa, el darle tiempo a los hijos es sumamente importante. Yo sé que a veces vivimos circunstancias donde el trabajo nos exige y nos obliga a estar fuera del hogar y a veces tenemos que llegar a casa cuando ya los niños están durmiendo y al día siguiente salimos temprano. Hay circunstancias así. Hay que buscar el equilibrio, hay que buscar el balance. No es solo proveer lo material, sino también ayudar en lo personal, en una vivencia con la esposa, con los hijos en momentos determinados. Miren lo que dice el Salmo 128. Seguramente ustedes lo han leído más de una vez. Salmo 128. El salmista está diciendo: feliz todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Está hablando de la bienaventuranza que hay en la familia de este hombre que es temeroso de Dios. El darle tiempo a tu esposa, el darle tiempo a tus hijos es sumamente importante y refleja el carácter de un esposo y un padre cristiano. Porque como les he dicho alguna vez, cuando menos piensas ya tus hijos están en la universidad y casándose. Cuando menos te lo imaginas. Y si ahí quieres ir a expresarles el amor y a pasar tiempo con ellos, si no lo hiciste cuando fueron niños, te van a decir: papá, tranquilo, tú en tus cosas, yo en las mías. La importancia de darles tiempo a la esposa y a los hijos. Eso tiene que ver con la provisión emocional. Habrá momentos en que como esposo tendrás que dejar a un lado lo que estás haciendo, el partido de fútbol, la televisión, lo que sea, para atender
a tu esposa en ese momento. Yo sé que nos cuesta. Yo sé que nos cuesta. A veces Celeste me quiere decir algo y me está contando, yo estoy con el móvil y en un momento deja de hablar, ya yo sé lo que me está diciendo ella. No me estás prestando atención. Deja el móvil que estoy hablando contigo. Porque esa es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad, darle atención, mucho más cuando la esposa se encuentra en un momento emocional complicado o difícil. Y eso tiene que ver justamente con el siguiente punto, que es velar por la salud emocional de tu esposa. Tienes que cuidar la salud emocional de tu esposa. A veces la esposa puede estar pasando por una etapa de crisis emocional en su vida, puede haber entrado en una depresión, puede tener etapas donde está llorando, donde siente que todo le va mal, puede estar mal físicamente incluso, puede ser producto de una alteración hormonal, tantas cosas, tantas razones. Debes velar por la salud emocional de tu esposa, ser comprensivo. Yo me acuerdo cuando nos casamos y a veces Celeste tenía momentos así de tristeza, el cambio propio del matrimonio y ella cuando está bajo presión o cuando está bajo estrés lo expresa llorando. Yo cuando estoy bajo estrés lo expreso con dolores en la espalda. Cada uno lo expresa de diferentes maneras, algunos con gastritis. Y yo me acuerdo cuando recién casados yo le decía, pero ¿por qué lloras? Yo no entendía recién casado. ¿Pero por qué lloras? ¿Por qué estás llorando? Deja de llorar, si no hay razón para que llores. Me faltaba esa empatía, esa comprensión, esa necesidad de poder velar por su salud emocional. Porque a veces los hombres somos así. Ya claro, con más de 40 años de matrimonio ya sabemos manejar esas situaciones. Pero te toca, como proveedor, velar por la salud emocional de tu esposa y aún de tus hijos. Aún de tus hijos. Porque también uno puede creer que todo marcha bien con los chicos y si no pasas tiempo conversando con ellos, no sabes si están deprimidos, si les están haciendo bullying en el colegio, si están siendo afectados por alguna situación emocional de amigos o de gente que los rodea. Hay que conversar con ellos, hay que estar con ellos, hay que hablarles y tratar de ayudarles en medio de su salud emocional. Y la provisión también tiene que ver con velar por la salud espiritual de la esposa, como hemos dicho, ¿no? No solamente satisfacer las necesidades emocionales, sino también la vida espiritual. De eso hablaremos un poquito más adelante. Entonces, pregúntate como varón si estás proveyendo para tu hogar. ¿Ya? En esta lista haces tus checks, dónde estás bien y dónde estás mal, y luego hay que corregirlo. Y hablando de la provisión espiritual, la tercera característica tiene que ver con ser un pastor del hogar. Es lo que te toca a ti como varón. Ser un pastor en el hogar. Génesis 18 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Mandará a sus hijos, ¿qué cosa? Que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Que guarden el camino del Señor. Esa es tarea del esposo. Asegurarse que la esposa y los hijos guardan el camino del Señor, haciendo justicia, haciendo juicio. Es tarea del esposo cristiano proveer dirección espiritual en el hogar. Como decía, a veces dejamos que sean las esposas las que lo hagan, que se encarguen de ello, de estar con los niños. En cierta manera, la mujer pasa más tiempo con los hijos, la esposa pasa más tiempo con los hijos y tienen tiempo para guiarlos en los caminos del Señor. Pero no es razón para que tú como esposo te desentiendas de ese papel importante que tienes que cumplir. Y en el sentido espiritual, el esposo, el padre de familia, viene a ser el sacerdote de la casa. Aquel que estimula, aquel que propicia, aquel que dirige el culto a Dios en medio de la familia. Te toca como esposo ser el sacerdote en tu casa. El esposo debe pedir que Dios bendiga a la esposa, que Dios bendiga a los hijos.
A veces somos muy fáciles en decirle al hermano, hermano, Dios te bendiga, ¿no? Pero ¿alguna vez le has dicho a tu esposa que Dios te bendiga? ¿O le has dicho a tu esposo que el Señor te bendiga? Debemos hacerlo, pedir la bendición de Dios sobre las personas que se supone son las que más amamos. La palabra bendición significa decir bien, hablar bien de alguien. Y también se interpreta como un buen deseo de que sea Dios reposando en la vida de esa persona. ¿Te acuerdas cuando Dios le dice en Génesis, bendeciré a los que te bendijeren, a Abraham, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra? Hay muchos casos en la Biblia donde encontramos al padre de familia bendiciendo a su hogar. Está el caso de Israel, el caso de Labán, el caso de Jacob. Bendicen a sus hijos, bendice a su familia. Porque el pastorear el hogar tiene que ver con dar guía espiritual a los miembros de la familia. Y eso nos toca a nosotros, los varones, a bendecirlos, pero también a orar por ellos y a orar con ellos y enseñarles la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasas en oración con tus hijos como padre de familia? No, que eso se encargue el pastor o los hermanos en la iglesia, o que se encargue mi esposa. No, tú como varón, como esposo. No importa la edad que tengan tus hijos, los llamas y les dices, ven, vamos a orar. Si son pequeñitos, si son grandes, les pones el brazo. Vamos a orar, hijo, por esta necesidad. Vamos a orar, hija, por esta necesidad. Nos toca a los varones, porque la oración por la familia es un deber del padre. Mira lo que dice 2 de Samuel en el capítulo 7. David estaba orando y ora de esta manera: ahora pues, Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios de Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por eso tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo. Está orando David por su familia, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho. Y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Orar con los hijos y orar por los hijos, por la esposa. Orar con ella y orar por ella. Qué privilegio tenemos nosotros como varones, como esposos, de poder ser sacerdotes en nuestra casa. Yo te pregunto, ¿estás cumpliendo ese rol? ¿Estás cumpliendo esa función? La cuarta característica, ser amoroso con la esposa. Lo dice Efesios capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hay un imperativo acá. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y no interpretemos vuestras mujeres con la idea de que podemos tener más de una mujer, porque está en plural, ¿no? Algunos han interpretado así. Maridos, amad a vuestras mujeres. Está hablando a todos los maridos que amen cada uno a su respectiva mujer. Pero es un imperativo, amad. No te dice si sientes amarla, o si se porta bien contigo y te obedece, ámala, o si está todo bonito en la relación, ámala. No, te dice amad. Es un imperativo de la palabra de Dios. Lo tomas o lo dejas, pero es un imperativo. Ay, sí, pastor, pero hay ocasiones donde no me nace amar, me nace, ámala.
ámala, porque es un imperativo de la palabra. Cuando Dios le dice a las mujeres que deben sujetarse al esposo y respetar al esposo, ¿se acuerdan la semana pasada? Se los dice porque sabe que eso le cuesta a la mujer. Y cuando los hombres nos dicen que debemos amar a la esposa, nos lo dice porque sabe que nos cuesta muchas veces amar y expresar el amor hacia la esposa. El esposo encuentra en Cristo el ejemplo más sublime y perfecto de amor hacia la esposa. Pablo lo compara con el amor de Cristo por su iglesia, que se entregó y se sacrificó por la iglesia, por amor. Entonces nos toca a nosotros como esposos amar a nuestras esposas. Y el amor del esposo a la esposa es un amor que está sellado con un pacto que hicimos el día que nos casamos. Y se espera del esposo mostrar su amor a la esposa con fidelidad. Con fidelidad. Es nuestra tarea como esposos. Ahora, ese amor tiene que ser como el amor de Cristo para con su iglesia. ¿Cómo es el amor de Cristo? Es un amor incondicional. ¿Qué significa eso? Que no hay condiciones para amar. Cristo nos ama a pesar de que somos pecadores. Nos ama. Entonces la tarea del esposo es ser amoroso con la esposa sin condiciones, de manera incondicional. Sea que la esposa esté enferma, tenga alguna dolencia, que estemos peleados, hayamos discutido, me haya dicho algo, le haya hecho algo, tu amor por tu esposa en el Señor tiene que ser un amor incondicional. Ay, pastor, pero usted no sabe lo que me ha hecho. Usted no sabe lo que me ha dicho. Estoy orando por ella, pero para que el Señor se la lleve. Cuidado con eso. Orando y amando, sin condiciones. Recuerda que después de Dios es tu esposa. No tus hijos, tu esposa. Después vienen los hijos. Y el amor se expresa de muchas maneras, como tú sabes, ¿no? La cortesía, el amor, la amabilidad, tiene que ser expresada de muchas formas. Invítala a comer sin ninguna razón, a algún sitio fuera que a ella le guste. Regálale algo que a ella le agrade. Dale una preferencia por alguna situación. Son formas, podríamos hablar de muchas formas de expresar el amor a la esposa. Pero el amor debe llevarte a amarla aún al extremo de dar tu vida por ella. Porque así es el amor de Dios que ha sido derramado en nosotros. Ama a tu esposa como te amas a ti mismo. Porque tu esposa también es tu prójimo. Y hay un mandato de amar al prójimo como a uno mismo. ¿Cómo te amas tú? Me imagino que te amas mucho, ¿no? Te arreglas, te vistes, quieres estar sano, quieres estar en forma, te amas. Bueno, con ese amor hay que amar a la esposa. ¿Qué dice Colosenses? ¿Te acuerdas? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis, ¿qué cosa? Ásperos con ella. Lo dice Pablo a los colosenses. No ser ásperos. ¿Qué significa ser ásperos? ¿Qué cosa es un material áspero? No provoca agarrarlo, ¿no? Es algo que hasta puede dañar un poquito los dedos. No ser ásperos. El amor del esposo debe ser sacrificial, como lo dice el versículo 25 de Efesios, que hemos leído en Efesios 5. Debe ser purificador. Mira lo que dice Efesios 5, 26. Está hablando del amor y dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua de la palabra. Está comparándola con la relación con Cristo. El amor tiene que ser purificador. El amor tiene que ser preservador. Amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Está hablando de protección. Y tiene que ser un amor inquebrantable. Dos características más y vamos terminando.
Quinto, el rol del esposo implica ser un educador de los hijos. Educar a los hijos. Y no estoy hablando solamente de mandarlos a un buen colegio, una buena escuela, sino tú como padre brindarles una educación correcta. Génesis 18 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Tiene que ver no solo con la educación espiritual de la cual ya hemos hablado, sino también de la educación en los otros aspectos de la vida. Te corresponde a ti como padre ser un padre que le enseña a sus hijos a ser corteses, a ser amables, a ser educados, a ser obedientes. A veces los padres decimos, qué malcriado es ese chico. Sí, pero ¿malcriado por quién? ¿Quién lo malcrió? ¿El papá o la mamá? Tú mismo. Enséñale desde pequeñito a tener expresiones de educación. Cuando Bernardo llega a nuestra casa, no, prepárame zumo de naranja, me dice. ¿Cuál es la palabra mágica, Bernardo? Por favor. Ah, ya. Y cuando se la traigo, Bernardo, ¿cuál es la palabra mágica? Gracias, con su acento español él, ¿no? Hay que enseñarle a nuestros hijos, desde pequeñitos. Y aquí hay varios niñitos que, dicho sea de paso, se están portando maravillosamente bien. Hay que enseñarles a nuestros niñitos a ser educados. Yo me alegro mucho cuando me paro atrás y vienen los niños, llegan con sus papás y vienen y me abrazan y me dicen, pastor, me abrazan, pastor, qué lindo. Son niños educados los niños de nuestra iglesia. Qué bendición. Hay que enseñarles eso, a ser corteses, a ser amables. ¿De quién es la tarea? Del padre, del papá. Si tú llegas a tu casa y no saludas a nadie, porque quizás estás molesto con la esposa o con alguno de los hijos, los chicos van a ver eso y lo van a hacer cuando sean grandes. Así de sencillo. Hay que enseñarles a relacionarse con cada circunstancia de la vida para que puedan, con su fe cristiana, enfrentar los desafíos del futuro. Y eso implica tener tiempo con los hijos. Yo he visto jóvenes que no saben articular su fe. No saben articular su fe en el mundo en el cual están. Y es triste eso. Estaba mirando unas estadísticas de Lifeway Research y esa es alarmante porque las estadísticas dicen que 2/3 de los adolescentes que han pasado la escuela dominical y parte de su adolescencia en la iglesia se alejan de la iglesia entre los 18 y 22 años. 66%. 1 de cada 3. No, 2 de cada 3. 2 de cada 3. Han venido a la escuela dominical, han escuchado la palabra, han escuchado los cultos, llegan a los 17, 18 años y deciden apartarse de la iglesia por cantidad de razones, ¿no? 96% dijeron que se van de la iglesia porque quieren un cambio en la situación de su vida. Universidad, conflictos en la iglesia, juicios que les hicieron los adultos en la iglesia, descontentos, trabajos, cambio en sus prioridades. 96% dijeron que esa es la razón por la cual me voy de la iglesia. De jóvenes, estoy hablando de jóvenes. Y esa investigación decía, la clave está en crear en nuestros niños y adolescentes convicciones firmes de la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Convicción, crear convicción en ellos. Porque una cosa es la convicción y otra cosa es la tradición. Ellos vienen a la iglesia con nosotros, los traemos y hasta la edad que más o menos son dependientes de los padres van a venir porque ya se les hizo una tradición venir a la iglesia. Creyentes de segunda, tercera generación. Pero no tienen convicciones formadas. Entonces se enfrentan al mundo y se van. La buena noticia es que, según estas estadísticas, dicen que 1/3 de los que se van regresan luego al Señor, regresan a la iglesia. Pero solo 1/3.
¿Qué pasa con los otros 2/3? Ser educador de los hijos en el área espiritual y en el área familiar. Y finalmente, con esto termino, porque ya se hizo largo, ser un protector del hogar. Te toca como esposo proteger y cuidar tu hogar, proteger y cuidar a tu esposa, proteger y cuidar a tus hijos. Generalmente los hombres somos un poco más fuertes, ¿no? ¿Verdad? Somos un poco más grandes, incluso algunos, que las esposas. Y eso no es para maltratarlas, es para protegerlas. Si algo necesita nuestra esposa es saber que se siente protegida por ti en todo momento. En el 2024, en España, se produjeron 96.560 divorcios, un 3.6% más alto que el año anterior. O sea, el número de divorcios aumentó. Y eso es muchas veces porque el hombre no ha cumplido su rol de proteger a su esposa. ¿Qué rol estás cumpliendo entonces en tu casa como hombre? Tienes dos opciones: o cumples el rol de manera completa con la ayuda del Señor, o quizá hay áreas en tu vida que tienen que ser traídas a la cruz de Cristo y pedirle al Señor que te ayude. Pedirle al Señor que te dé la capacidad de corregir y cambiar aquello que hay que cambiar. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Como decía al inicio, nadie es perfecto.